Los fieles cristianos, primitivos y medievales, se caracterizaban no solamente por su lealtad individual a Dios, sino también por la postura pública que adoptaron al proclamar el principio del reino de los cielos. En el transcurso de las Santas Escrituras, durante mucho tiempo la historia nos cuenta cómo hubo persecución tras persecución, cómo hubo mal uso de la palabra de Dios, cómo se usó la propia escritura para atacar los unos con los otros. Pero también en medio de tanta dificultad, hubieron personas que decidieron luchar por la verdad, decidieron mantener presente las sagradas escrituras y decidieron que no solo los líderes debían conocer, sino que todos teníamos el derecho de acercarnos a través de la escritura a nuestro Padre Celestial. Es por eso que en el transcurso de la historia resaltan diferentes personajes que llevaron a cabo grandes trayectorias para poder predicar la verdad, pero más que predicar, defender esa verdad. Queridos amigos, qué bendición poder encontrarnos una vez más. Vean que ya hemos pasado por 3 lecciones anteriores y hoy vamos a la cuarta lección, que recibe el título Defendamos la verdad. Y nuestro versículo de esta lección lo encontramos en Juan, en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Para ello, quiero que me acompañen a la lectura en pantalla que a ustedes les va a aparecer, pero también es recomendable que utilicen su propia Biblia para que puedan ir marcando estos versículos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Daniel y Apocalipsis anuncian un tiempo durante el cual Satanás ya no solo utiliza su inteligencia y su poder por sí mismo, sino que ahora también utilizaría un poder político religioso para perseguir y destruir a los que se mantuvieran firmes en la verdad. Pero si hablamos de defender la verdad, podemos recurrir a citar a la ciudad de Esmirna que se menciona en Apocalipsis, que actualmente aún existe. En esta ciudad, miles de personas existían y que era próspera a finales del siglo I y principios del siglo II. Y era una ciudad pujante, pero extremadamente leal a Roma. Y hemos conocido un poco de esto. Y entonces, en medio de tanta dificultad, una persecución. Y resalta el personaje de Policarpo, que fue uno de los primeros dirigentes de la iglesia, pero que en el transcurso del tiempo, a sus 86 años, fue martirizado porque se negaba a quemar incienso a los dioses romanos. Pero aún en medio de su lecho de dolor, su lecho de muerte, él responde de una manera, una frase que queda marcada para nuestro estudio y para nuestra vida diaria. Él dice, 86 años lo he servido y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo hablar mal de mi rey que me salvó? Palabra de Policarpo refiriéndose a Jesús y negándose a servir a otros dioses. Queridos amigos, la Biblia es un libro sagrado, un libro inspirado por Dios en el cual tenemos mucha profecía y en el cual ha existido mucha interpretación, pero también ha existido mucho mal uso de la palabra. Y por eso habían existido diferentes iglesias, diferentes poderes que se regían por sus propios intereses, por la unión política y religiosa que hemos mencionado. Es por eso que la iglesia que quería mantenerse fiel a los principios bíblicos fue perseguida porque no querían acoplarse a los intereses de un grupo de personas y no a los propios intereses de Dios.
Es por eso que vamos a adentrarnos en esta lección, pero sin antes vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por tu gran amor, por tus maravillas y porque nos tienes con bien. Hemos de adentrarnos en la palabra, hemos de meditar en ella y ahora a continuación vamos a poder exponer un poco de lo que tú quieres para nuestra vida. Te pido que tú seas el guía principal de este estudio y que lo que acá escuchemos y entendamos podamos aplicarlo a nuestra vida y podamos salir adelante firmes para predicar la verdad. Te lo encomiendo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero que vayamos a Daniel 7:25 y vamos a hablar del título Perseguida pero triunfante, refiriéndonos a la iglesia. Daniel 7:25 dice lo siguiente. Voy a leer desde el 23. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y derribará a 3 reyes. Hablará palabras contra el Altísimo, a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando el pueblo de Dios permanece fiel en él, Satanás se enfurece y a menudo sobreviene la persecución. Y por eso Daniel había descrito y había a través de la profecía hablado de lo que iba a suceder en un futuro para él. Pero también lo podemos ver en Apocalipsis 12:6 y también el versículo 14. Y dice lo siguiente. La mujer, refiriéndose a la iglesia, huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada por 1260 días. Póngale atención a este tiempo. 1260 días. Y el versículo 14 nos dice algo. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volara de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. La palabra tiempo es sinónimo de año, mientras que la palabra tiempos usada por Daniel significa literalmente 2 tiempos. Entonces, un tiempo más 2 tiempos son 3 tiempos, 3 años. Y como acá dice medio tiempo, añadimos otro medio año. Entonces sería 3 años y medio. Entonces, para esto vamos a utilizar la matemática y vamos a ver que tenemos que multiplicar estos años por 360 días. ¿Pero por qué? Porque la Biblia, queridos amigos, hace referencia de que un año es un día para Dios. Un año humano es un día para Dios. Entonces, los 3 años y medio que se mencionan acá, debemos multiplicarlos por 360 días. Y cuando nosotros multiplicamos por 360 días, nos vamos a dar cuenta que nos va a dar un resultado de 1260 días. Que en el tiempo de Dios, o que en el tiempo de nosotros sería 1260 años. Pero ¿por qué es importante este periodo? Pues queridos amigos, la iglesia medieval inicia un periodo de una época oscura de persecución en contra de aquellos que no se acoplaran a los intereses de la iglesia romana. Y parte de los grupos que no se adecuaban a los lineamientos del mandato de Roma eran los visógodos, los vándalos y los ostrogodos, que eran tribus que creían doctrinas diferentes a lo que se quería que el pueblo que creyera en aquel entonces. Y esto fue en el año 538 después de Cristo, donde por fin los ostrogodos, que fueron los últimos de las tribus bárbaras, fueron expulsados de Roma. Entonces, pongamos en cuenta 538 después de Cristo. Este periodo de oscuridad espiritual lleva
por 1260 años a este estado político religioso a perseguir a las personas, tal y como se profetiza acá en la Biblia. Y por eso es que es importante que entendamos aspectos muy interesantes que la Biblia nos narra en tiempo, porque este periodo finaliza en el año 1798, cuando el general Berthier, que era general que formaba parte del ejército de Napoleón, expulsó al Papa de Roma, que era Pío VI. Entonces, aquí se acaba esta persecución. Se acaban 1260 años, tal y como lo había profetizado la Biblia. Pero en estos 1260 años hubieron personas y grupos de personas que se enfrentaron a esta persecución, pero estaban confiados en que la luz vence a las tinieblas. Vamos a ir al libro de Judas en el capítulo 1, que es el único capítulo de este libro, los versículos 3 y 4. Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. El libro de Judas se escribe en algún momento antes de 65 años después de Cristo. Para los cristianos fieles fue dedicado este pasaje porque en este libro de Judas dice, santificados en Dios el Padre y guardados por el Espíritu. Pero en el texto que acabamos de leer específicamente, Judas habla acerca de proteger la verdad, de defender la verdad. Hemos visto este gran conflicto en cómo Satanás se esfuerza por llevar a cabo grandes movimientos, grandes acciones y grandes eventos sociales que van en contra de lo que la Biblia enseña. Cómo Satanás se ha enfocado tanto en utilizar a través de los hombres mal el uso de la palabra. Y por eso, en medio de tanta dificultad y esta época oscura que hemos mencionado de los 1260 años, se retomaba mucho este texto. ¿Pero por qué hacía? Pues en medio de en esta época oscura, sale a resaltar los valdenses, que estos hombres de los reformadores, aún sin que esa palabra fuera famosa en aquel entonces. Los valdenses en el año 2000, en 1215 se reconocieron ante la iglesia como herejes porque no estaban dispuestos a someterse. Pero si vamos a Judas nuevamente, vemos que en este libro, en esta iglesia posapostólica, Judas estaba diciendo que en sus tiempos incluso iban a levantarse hombres que iban a ir en contra de las verdades bíblicas, que iban en contra del evangelio de Cristo. Y por eso ellos, aquellas personas que habían decidido seguir a Cristo, debían estar atentos, debían estar alertas para defender la verdad. Ojo, que nuestra pelea, queridos amigos, no es con espada, no es contra la carne. Es una pelea espiritual, una pelea en donde la verdad debe ser defendida de una manera amorosa, en donde cada día nosotros agarremos el amor por el estudio bíblico. Vean, queridos amigos, la historia de cómo la iglesia se va reformando ha traído en la historia años de sangre, años de mártires, desde el tiempo en donde los discípulos tuvieron muertes
terroríficas, en donde personas resaltantes de la Reforma tuvieron muertes también espantosas, pero que gracias a esa propuesta de parte de estos hombres que claramente fueron motivados por el Espíritu Santo, que claramente fueron guiados en un movimiento que les invitaba a buscar al verdadero Dios. Ellos sabían que un Dios no podría ser castigador y cometer actos tan crueles como lo había hecho los dirigentes religiosos y políticos en aquel entonces. Los reformadores salen porque tenían la esperanza de encontrar al Dios verdadero y no solo aquellos que se les había contado. Por eso Judas en su libro dice, contended por la fe. Y que en medio de tanto conflicto, en medio de tanta dificultad, nosotros debemos estar seguros en lo que creemos. Y que gracias a Dios, hoy en día usted y yo tenemos la bendición de estudiar este libro. Queridos amigos, la lectura es muy importante. Conocer acerca de la historia es importante. ¿Y sabe qué es más interesante? Que si usted conoce de la historia, se va a dar más cuenta de cuán verdadera es la palabra de nuestro Dios. Es por eso que Dios, a través de su Hijo, envía buenas nuevas. Y hay escritores, los discípulos de Jesús que estuvieron alrededor, hablan de cómo es estar con Jesús y cómo fue la vida de Jesús. Y ahora nosotros lo tenemos, pero hubo una época en donde esto no era así, pero que hubieron personas que decidieron defender esta verdad. Parte de estas personas, los valdenses, que muchos fueron martirizados, fueron perseguidos, fueron acusados, fueron golpeados, e incluso hubieron muertes tan atroces que hacían que las propias personas se lanzaran al vacío con, conforme a una bula papal que se había emitido. Esta época fue tan oscura, tan llena de sufrimiento, porque esto era un ataque directo de Satanás. Pero, ¿por qué debemos defender la verdad? ¿Qué de bueno me trae defender la verdad? Pues si no estás seguro de ello, quiero que me acompañe a Apocalipsis 2:10, porque nos dice algo maravilloso, queridos amigos, y es que el hecho de guardar los mandamientos de Dios no es porque sea Dios un Dios que quiere someternos, un Dios que quiere que nosotros caigamos en un error y que Él está al pendiente de ese error para que nosotros seamos acusados. Claro que no. Queridos amigos, Dios deja los mandamientos por amor, para que nosotros tengamos una vida plena y que tengamos una mejor comunión con Él, para que nosotros sepamos a quién recurrir en medio de dificultad. Apocalipsis 2:10 dice, no temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es la promesa, la corona de la vida. Dios está dispuesto a entregarle esa corona a usted. Y Él le dice, no teman lo que han de padecer. No teman porque el diablo está en búsqueda de atacar al pueblo de Dios. No tengan miedo, porque aquel que diere su vida a causa de mí será exaltado. Recibirá esa corona especial porque hemos sido llamados hijos de Dios. Y por eso, como parte del pueblo de Dios, como parte del ejército de Dios, debemos defender la verdad. Apocalipsis 3:11 dice algo. Vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La corona de vida
también nos habla a nosotros. Quizá ahora pasemos pruebas, pero nos espera esta corona si mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús. Pero podemos perder esa corona si nos dejamos guiar por situaciones en donde no querramos defender la verdad y queramos ir por intereses de otros y por nuestros propios intereses. Inocencio III, que era parte del papado, deja una frase entre los años 1161 y 1216 que marca realmente quién estaba detrás de esta persecución. Usen contra los herejes la espada espiritual de la excomunión. Si esto no resulta efectivo, usen la espada material. Vean qué complicada amenaza para aquellos hombres, qué complicada manera de enfrentarse a un enemigo. Y personas también que se enfrentaron a un enemigo fue John Wycliffe, que fue un hombre que tradujo la Biblia al inglés, pero que en ese entonces que lo hace se creía que la Biblia solo se podía leer en latín y en idiomas relacionados, porque se creía que si se traducía esta palabra a otro idioma perdía realmente la importancia. Pero queridos amigos, Jesús mismo le encomienda a sus discípulos que vayan y hagan discípulos y que serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Por qué Jesús mismo debería guardar un propio idioma y no predicarle a los demás? E incluso el Espíritu Santo, cuando unge a los discípulos, le da este don de lenguas, que es aprender o conocer otros idiomas para poder hablarle a otras personas. Un solo idioma no era el objetivo. Y vean, una de las frases más resaltantes de John Wycliffe dice, ningún hombre debe ser acreditado que está en lo correcto meramente por ser autoridad, a menos que él muestre desde la escritura lo que sustenta su opinión. Queridos amigos, la Biblia era para que se diera a conocer a todas las personas. Este libro es tan especial porque usted en él puede encontrar detalles que le van a ayudar en su vida, detalles que le ayudarán a superar cualquier obstáculo. Y por eso el estudio de la Biblia no era una tarea laboriosa, no era un ejercicio legalista, no era un requisito rígido, como muchos hoy en día creen. En aquel entonces, la Biblia no era una tarea que me iba a cansar a mí, no era algo que me parecería aburrido. No era algo que me iba a parecer frustrante, sino que era un deleite, tal y como lo dice Salmos 19, 7 al 11. El salmista David reconoce que la palabra de Dios es un deleite para él. La palabra de Dios no es simple estudio, sino que es un estilo de vida en el que él puede encontrar esta bendición. Y dice lo siguiente. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran al corazón. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado y dulces más que la miel y la que destila del panal. Así es la palabra de Dios para esos fieles. Tenemos la bendición de poder tener la Biblia. Hoy podemos encontrarla en cualquier lugar, en una aplicación, en internet, físicamente, en donde usted quiera alcanzar. En la mayoría de hogares hay una Biblia. En la mayoría de escuelas regalan Biblias del Nuevo Testamento. En donde quiera es tan fácil poder encontrar la Biblia hoy. Pero para que esto sucediera, hubo un tiempo oscuro que estuvo profetizado. Y se cumplen los 1260 días de Daniel y Apocalipsis, pero que vendrá una época también en donde seremos perseguidos y donde tendremos que
reafirmar nuestra fe defendiendo la verdad. Y acá nosotros podemos encontrar a un hombre también, Juan Hus, un hombre que en medio de tanta dificultad e injusticia y hasta la muerte misma, escribe una carta muy especial para un amigo que dice lo siguiente: escribo esta carta en la cárcel y con la mano encadenada, a la espera de que mañana se cumpla mi sentencia de muerte. En el día en que por la gracia del Señor nos encontremos otra vez gozando de la paz deliciosa de la vida futura, sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo y cuán admirable me ha sostenido en medio de mis tentaciones y pruebas. Queridos amigos, esta lección nos habla de tres eventos: los valdenses, el evento de John Wycliffe, el evento de Juan Hus, que entregó su vida a poder predicar acerca de la verdad. Estos personajes se deleitaron en la palabra de Dios y dieron a conocer el mensaje verdadero. En el pasado se utilizaron tantas creencias que iban tan en contra del amor de Dios que por ello muchas personas creyeron que teníamos a un Dios malo y vengativo. Pero es momento de que defendamos la verdad de nuestro Dios amoroso. Es momento de que usted reafirme su fe y salga en búsqueda de nuevas personas para que conozcan realmente al Dios a quien a usted le está sirviendo. Ya basta de estar en este enfriamiento que cada día nos lleva más a alejarnos de Dios. Es momento de que sigamos adelante, tal y como Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Así como Dios sostuvo a su pueblo con sus promesas en el pasado, así Dios puede sostenerle a usted. Es momento de que nos aferremos, que amemos, que deleitemos el estudio de la Biblia. Nos hemos alejado tanto de aprender, nos hemos alejado tanto y queremos hacer las cosas conforme a lo que nuestro corazón quiere, pero eso es momento de decirle punto final. La iglesia está para poder reafirmar lo que Dios inspiró a través de los escritores. ¿Cuántas personas entregaron su vida y sufrieron por causa del evangelio? Pero aún más grande, no hay mayor amigo que este, el que dé la vida por sus amigos. Jesús estuvo dispuesto a crucificarse para poder dar a conocer el verdadero amor de Dios. No caigamos en el egoísmo, queridos amigos, de quedarnos con conocimiento sin aplicarlo, sin compartirlo, porque llegará un tiempo en el que nuevamente será preguntado a nosotros en el juicio qué hemos hecho y qué hemos alcanzado y qué hemos dejado por causa del Evangelio. Es momento de salir con esta verdad y que en medio de tanta oscuridad salgamos para hacer luz en este mundo. Vamos a orar para despedirnos. Querido Dios, hemos encontrado palabras reconfortantes, motivacionales, en donde nos damos cuenta que en el transcurso de la historia tú has utilizado a hombres, mujeres, grupos, para llegar a una reforma, pero más que ello para poder dar a conocer el mensaje verdadero. Señor, ayúdanos a defender esta verdad. Pon en nosotros el carácter de estudio para poder encontrar ese amor que tú nos tienes y que quieres hacer llegar a conocer a muchas más personas. Gracias, Padre. Ayúdanos a aplicarlo y que podamos seguir adelante y firmes con nuestra fe. Te pido esto en el bendito nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, queridos amigos. Espero que este estudio, que está lleno de historia, lleno de datos, les haya servido.
Recuerden que pueden compartirlo con sus amigos, pueden hacer que este video pueda llegar a muchas más personas, dando un like, suscribiéndose y por supuesto pueden dejar sus comentarios para que nosotros podamos estar al pendientes de ellos. Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Mis mejores deseos.